El tema del día de hoy se llama los tropiezos, está ahí en su tríptico. ¿Cómo se llama, hermanos? Los tropiezos. Quiero contarles una historia verídica que pasó con un pastor conocido de una iglesia y me comentaba lo sucedido. Me impactó. Hace un tiempo atrás, un pastor de esta iglesia invitó a un predicador a su iglesia a predicar y mandó unos hermanos para que fueran por él. Cuando venían de regreso, pasaron a comer a un restaurante y cuando estaban comiendo, el predicador pidió para tomar una cerveza. Los hermanos se quedaron muy perplejos frente a lo que estaban viendo, atónitos, diciendo: ¿qué está pasando? Y el predicador les dice: ¿se asustan ustedes de esto? Por cierto, la predicación mañana en su iglesia va a ser que puede tomar el cristiano vino y que no es pecado. Esa escena o ese evento impactó el corazón de estos hermanos que fueron a traer al predicador, y uno de ellos, a partir de ese momento, se fue de la iglesia y tenía un problema de alcohol. Él venía de una adicción de alcoholismo, uno de estos tres hermanos, y al ver esta escena, él dijo: bueno, ¿para qué voy al templo? Si ahí también toman, ¿cuál es la diferencia? Este hermano se descarrió hasta que murió en el tema del alcoholismo. Obviamente la Biblia no aprueba eso. Le comento esto, hermanos, porque es muy triste escuchar cómo personas que se llaman cristianas pueden ser piedra de tropiezo para hermanos que quieren buscar a Dios con amor. Dios quiere dejarnos en esta mañana un mensaje profundo en el corazón de cada uno de nosotros, a que tengamos cuidado de no ser piedra de tropiezo para un hermano y sobre todo para sus hijos o para su esposo. La palabra de Dios que hemos leído nos habla de un mensaje profundo de parte de Cristo Jesús. Vamos a leer el texto 1 al 5 para entender el contexto. Jesús dijo una declaración muy terrible en el versículo 6 que leímos, el 7, perdón, cuando Él exclama y dice: ay del mundo por los tropiezos. Ese ay es de juicio. Dice Mateo 18:1, ¿ya lo tiene? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. En el tiempo de Jesús, los maestros de la ley, cuando se referían a un niño, se referían en dos sentidos. Número uno, se referían a un niño como lo conocemos de manera literal, un pequeño infante de 4, 5, 6, 7 años. Pero también usaban la palabra niño para referirse a un discípulo recién convertido. Cuando alguien viene a Cristo por primera vez y le entrega su vida a Cristo, él comienza a vivir las cosas cristianas como un niño. No conoce mucho de lo que está viviendo y comienza a dar sus primeros pasos en la vida cristiana. Y aquí Jesús se refiere a los dos, tanto a un niño de manera literal como a un discípulo que comienza a caminar en las cosas de Dios. Un niño tiene por característica que es muy ingenuo, ¿verdad? No tiene malicia, todo lo cree. Un niño también es muy ingenuo y también puede ser muy susceptible a impresiones que tiene durante su vida. Entonces, Dios quiere hablarnos lo importante que es el impacto de los tropiezos en los cristianos, particularmente en los recién convertidos. Aquí en la iglesia local donde estamos nosotros, hay hermanos que tienen muchos años, 5, 10, 15, 20, 30 años de ser cristianos. Pero también vienen personas
que no son cristianos, que nos ven a nosotros, que los traen sus familiares, pero que no son cristianos, y algunos otros con el paso del tiempo le van entregando su vida a Cristo. Así es de que hay de todo tipo aquí de personas en esta iglesia. Vamos a ir a un pasaje de la Biblia, Primera de Corintios 14, 20, y vamos a ver cómo la Biblia describe a estos niños recién conociendo las cosas del Evangelio. Primero a los Corintios 14, 20. Hermanos, aquí Pablo le dice a los cristianos de Corinto: no seáis ¿qué? No seáis niños en el modo de pensar. Aquí no le está hablando a un pequeño, no, aquí le está hablando a un recién convertido. Aquí le está hablando a la iglesia que no sean niños en su manera de pensar, que no tengan esa actitud de niños. ¿Cómo es un niño? Por todo se enoja. Si no le das una cosa, grita, llora. Y así hay a veces cristianos en esa etapa cuando se van acercando a las cosas de Dios. Sino sed niños, dice, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces aquí Pablo nos habla de que tenemos que ser niños en la malicia. Es decir, no ser personas con cizaña, provocando divisiones. No, tenemos que ser cristianos con una mente que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor y no para el hombre. Porque si usted comienza a ver la vida cristiana para que el hombre sea exaltado, entonces usted comienza a caminar lejos del Señor. No lo busque, pero Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La Biblia nos enseña que el cristiano tiene que desear escuchar la palabra de Dios. Así como el niño que se levanta en la mañana y lo primero que quiere es comer leche. Así también usted, Dios desea que deseemos todos los días del Señor estar aquí en su casa para escuchar la palabra de Dios. Porque es la palabra la que nos fortalece, es la palabra la que nos hace crecer en el Señor. Vamos a volver con esa breve introducción al texto de Mateo 18, versículo 6. En Mateo 18, 6, Jesús hace una advertencia importante porque tiene un alcance eterno, las consecuencias. Y dice el texto: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños. La palabra tropezar que encontramos ahí viene del griego escandalizo, de donde viene la palabra escandalizar. Y esta palabra se refiere cuando una persona coloca obstáculos enfrente de otra persona. Eso es tropiezo. Colocarle un obstáculo. Todos vamos caminando en la vida cristiana, ¿cierto? Vamos hacia la eternidad. Y en ese caminar, en ese camino, vamos a encontrar obstáculos que van a ayudarnos a crecer y a madurar nuestra vida en Cristo. Amén. Y la palabra tropiezo significa colocar obstáculos, colocar barreras que hagan tropezar a alguien. Jesús nos habla que también esta palabra significa colocarles una trampa. Y estos tropiezos, hermanos, muchas veces hacen caer a muchos cristianos. Dice la advertencia de Mateo 18, 6: estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo de la mar. En el tiempo de Jesús se acostumbraba que unos asnos, unos burros, para poder trillar el maíz, usaban una rueda de piedra y tenían que jalarla alrededor para triturar la mazorca y quitar el maíz. Esa piedra pesaba 1500 kilos. Y Jesús dice: es mejor que esta persona que provoque un tropiezo se cuelgue una piedra de 1500 kilos y se arroje al mar, que haga tropezar a uno de mis hijos más queridos.
Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 4 al 8. ¿Puede alguien, es una pregunta, puede alguien hacer tropezar a un cristiano? Preguntamos, hermanos, ¿usted qué cree? ¿Puede alguien hacer tropezar a un cristiano? La respuesta es sí. Por eso Dios nos habla en esta hora a nosotros a que tengamos mucho cuidado con nuestra vida cristiana. Dice, ¿ya tiene el texto? Primera de Corintios 6, 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, aquí Pablo dice a los cristianos en Corinto, si ustedes tienen problemas como cristianos, y yo le hago una pregunta a usted, ¿hay problemas entre cristianos? ¿Sí o no? Claro que hay problemas entre cristianos, y probablemente esta mañana está alguien aquí que tenga un problema con un hermano o con alguien de la familia que es cristiano o no es cristiano. Y Pablo dice, tenéis juicio sobre cosas de esta vida. Hay gente que tiene problemas y pleitos por la herencia, por un carro, qué sé yo, por hijos, por los papás. Los problemas están ahí. Y Pablo dice, yo sé que tienen problemas, corintios. Y luego hace una pregunta. ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Es decir, y ustedes cristianos corintios colocan a los inmaduros de la iglesia para que les resuelvan los problemas. Lamentablemente sucede que muchos cristianos, entre comillas, que van a una iglesia, cuando tienen una diferencia, buscan al más frágil cristiano, porque quieren escuchar lo que ellos en su corazón desean a través de estos hermanos. Hay problemas diversos, no estamos exentos de problemas, pero déjeme decir algo de parte de Dios, que muchos de los problemas entre cristianos han sido tropiezo para que muchos se alejen de las cosas de Dios. Amén. Tristemente, por muchos problemas entre familias cristianas, la gente ve, observa, porque la gente observa, se ha dado cuenta de problemas, de diferencias, y eso ha sido piedra de tropiezo, hermano, para mucha gente. Dice Pablo, texto 5, para avergonzaros lo digo, me da vergüenza ajena, dice Pablo, tengo pena ajena, pues que no hay entre vosotros que sabio, alguien inteligente, ni uno que pueda juzgar entre tus hermanos. Déjeme decirle, hermanos, que en esta iglesia, como en todas las iglesias cristianas, hay hermanos maduros que pueden dar un buen consejo cuando hay un problema entre familias. Y déjeme decirle algo, hermano, si usted tiene un problema eventualmente que no sabe cómo resolverlo, es bíblico buscar un consejo, pero búsquelo con un cristiano o una cristiana madura que va a darle un consejo de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Pero evite buscar un cristiano recién convertido o un cristiano carnal, o peor aún, un inconverso. Pablo dice, me da vergüenza ajena, pues que no hay entre vosotros sabio, ni uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano, ¿qué hace? Pleitea, está conmigo en el texto 8, sino que el hermano pelea, pleitea en juicio. ¿Y esto ante quiénes, hermanos? ¿Cuántas veces me ha tocado ver cristianos peleándose, discutiendo, y luego discutiendo hasta con incrédulos que no son cristianos? Y ahí están, en una pelea acalorada, en una discusión acalorada. Déjeme decirle de parte de Dios que ese tipo de situaciones son piedra de tropiezo. Son piedra de tropiezo, hermanos. Hoy, con las famosas redes sociales, hermano, hasta por internet suben las cosas. Y la gente ahí ve a los cristianos discutiendo y peleando por las cosas terrenales, como que parecieran que van a vivir aquí toda la vida. Y ese evento provoca tropiezo, no solamente en la gente de afuera, también en la familia, en sus hijos, en sus hijas. ¿Sabe por qué? Porque los hijos dicen, bueno,
Si conociendo a Dios se sacan los ojos, ¿para qué voy al templo? Y por eso esos jóvenes cuando crecen, hermano, no quieren estar aquí, por un mal testimonio de cristianos irresponsables que son piedra de tropiezo. Sigamos leyendo. 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos. Fíjese, ya es un problema que haya problemas entre cristianos. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseña a resolver los problemas. ¿Cómo? Dígalo, o no lo sabe. Buscando a su hermano, solos y arreglando el problema, ¿o no? Ve y busca a tu hermano a solas y arregla el problema. Cuando usted tiene una diferencia y busca un tercero, se está equivocando en la palabra de Dios. Dios nos enseña que los problemas hay que resolverlos con el amor de Cristo y con sabiduría. Si no lo sabía, hoy lo sabe. Ya es una falta que tengáis problemas, pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Dice el apóstol Pablo, ¿por qué mejor no cedes? Hay un problema grande entre ustedes. Y aquí la palabra nos dice que ¿cuál es la respuesta, hermanos? Ceder. ¿Quieres la entrada de la casa? Te la voy a dar. ¿Quieres el terreno? Ahí está. Para poner un ejemplo, hermanos. Porque lamentablemente los problemas, estos problemas se convierten en barreras, en obstáculos para que la gente no se acerque y los pocos que están en la iglesia se alejen de las cosas del Señor. ¿Por qué mejor no cedes? Dice el texto 7, ¿por qué no sufrís más el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Es decir, había un tipo de maltrato muy grande en la iglesia en Corinto. Se robaban entre ellos, se peleaban, y esto estaba haciendo piedra de tropiezo, hermanos, muy grande entre los hermanos. Es lamentable que estas cosas sigan sucediendo en el tiempo presente. Ya dijimos que un niño es alguien ingenuo, está aprendiendo. Y aquí donde estamos, hermanos, hay muchas de esas cosas. Yo le hago una pregunta hoy con las famosas redes sociales. Lo que usted pone en su perfil, ¿lo ve la gente de aquí? ¿Sí o no? Y cuando usted pone una canción del mundo ahí y le pone en su perfil y me pone allí a Vicente Fernández y al grupo El Recodo, ¿por qué lo ponen? Yo me doy cuenta. Eso es piedra de tropiezo para gente que viene a la iglesia. Tiene que revisar qué coloca ahí, hermano. Postean allí imágenes exhibiéndose y la gente sabe que vienen al templo y los ven aquí y dicen, ahí están el domingo levantando sus manos a Dios y gloria al Señor, y hasta lloran y se exhiben ahí en Facebook, en Instagram. Eso, hermanos, es una piedra de tropiezo. Y Jesús dice, mejor es que te cuelgues una piedra en tu cuello y te arrojes al mar que hagas eso. ¿Sabes por qué? Porque te metes con un hijo de Dios. Y si por tu culpa se va alguien de aquí de la iglesia, Dios te va a llamar a cuentas con disciplina. Amén. Amén. Es lo que la palabra está diciendo, hermanos. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Segunda de Tesalonicenses 3, versículos 6 al 11. ¿Cuántos padres que vienen a las iglesias o vienen a la iglesia hacen tropezar a sus hijos? ¿Sabe que hace un tiempo atrás me fue a ver un joven de una iglesia, 15, 17 años más o menos, y estaba muy mal el joven? Me dice, pastor, ¿me regala un minuto? Le digo, claro que sí, hijo. Subimos, le di su espacio y me dice el joven, llorando, tengo un problema, pastor. ¿Sabe que le tengo mucho coraje a mi papá? Le quiero pegar y tengo ganas hasta de matarlo.
porque mi papá va a la iglesia, pero toma y le pega a mi mamá. Y me da mucho coraje cuando lo veo en el templo, que le canta a Dios, y en la casa toma, escucha música del mundo y le pega a mi mamá. Y cuando le pega a mi mamá, yo tengo mucho coraje y le quiero dar, pastor, porque ya estoy grande. Y cuando yo escuchaba esto, hermano, me estremeció. Me estremeció. ¿Cuántos padres no hay así? Que están siendo con sus hijos piedra de tropiezo. Espero que aquí no haya. Que vivan doble vida. Que aquí levanten sus manos y que en la casa le peguen a la esposa, le peguen a los hijos. Escuchen música del mundo, porque déjenme decirle que si usted en su casa escucha música del mundo, les está haciendo un daño a sus hijos. Porque les está enseñando a ser hipócritas, a cantarle aquí a Dios y cantarle allá al mundo. Sea el mismo aquí y el mismo en su casa. Si usted es de los que viven doble vida, hermano, está haciendo piedra de tropiezo con sus hijos. Y los va a alejar de Dios y los va a echar a perder. Porque los hijos ven y los hijos aprenden. Y los hijos cuando crecen, lo que vieron se les quedó en su corazón, hermano. Se lo digo en el amor del Señor. Cuando yo escuché a este niño, hermano, llorando, este jovencito, ¿qué hago, pastor? Porque traigo un coraje que si me lo encuentro ahorita, porque le pegó ayer a mi mamá. Y ya le pregunté a qué iglesia iba, ya me dijo. Y comencé a hablar con el joven. Y le dije, ¿sabes qué, hijo? No guardes rencor. Perdona a tu papá. No sabe lo que hace. Pero tenía un resentimiento tan grande contra su padre. Dios quiera que no haya aquí un hermano o una hermana en esa condición. Y si la hay, pídele perdón a Dios y arrepiéntete. Amén. Leamos el texto. Pero os ordenamos, hermanos, para los cristianos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande, ¿qué? Fíjese el consejo de Dios. Dios da la instrucción que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente. ¿Sabe que yo como pastor elijo mis amistades? Porque así como usted tiene opción de tener muchos amigos, también yo como pastor tengo muchos pastores que pueden ser mis amigos. Pero yo selecciono mis amigos. Si yo tengo una persona, un pastor que le gusta la política, que promueve ese tipo de cosas, yo mejor me alejo. Porque mi deber es predicar el evangelio y no andar metido en cosas de política. Tampoco voy a convivir con pastores que cuentan chistes groseros cuando se reúnen o andan detrás de las cosas del mundo, porque eso no me edifica a mí. Y Dios me dice que cuando encuentre a alguien así, dice la palabra de Dios, apártate de él. Oro por ellos, que Dios tenga misericordia, pero hay que seleccionar qué personas te pueden ayudar en tu vida como cristiano, porque lamentablemente no todos. Sigamos leyendo el texto. Y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino que daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, dígalo. Esto es bíblico. Hay que trabajar, hay que aportar. Versículo 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan, ¿qué? Y esos hermanos, son piedra de tropiezo. Ponen obstáculos y no dejan que los cristianos corran la carrera de la fe con paciencia. Andan desordenadamente, dice el pasaje, no trabajando en nada. Y luego, ¿qué dice al final?
¿Sabe que meterse en las cosas ajenas también es piedra de tropiezo? ¿No lo sabía? Bueno, hoy lo sabe. Meterse en las cosas ajenas es piedra de tropiezo. Primero, porque no es tu problema. Segundo, no te consta. Y tercero, Dios nos pide mejor orar por ellos, que Dios los ayude, y no que nos metamos nosotros en cosas ajenas. Cuando nos metemos en los problemas de otros, estamos en una piedra de tropiezo, hermano. Esto es la vida cristiana. ¿Cuántos son cristianos? ¿La quieren vivir? Esta es la vida cristiana. Así es como Jesús dijo: van a ser la sal de esta tierra y la luz de este mundo, viviendo diferentes, no andando en boca de otros, poniéndole obstáculos a la gente. Si de por sí la vida cristiana es difícil, y aunado a esto, poner nosotros obstáculos a los demás, se complica. Por eso Jesús dijo en Lucas 13:23, no lo busque: son pocos los que se salvan. Y Él dijo: esfuérzalos a entrar. Son pocos los que al final logran ellos llegar. Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. ¿Sabe que uno de los obstáculos que hacen tropezar al cristiano y también al no cristiano es la amargura, el resentimiento? Hay cristianos que con su amargura contaminan a otros. Le cuentan sus problemas a otros que no tienen la respuesta al problema que usted está comentando, y en lugar de edificarles, les está transmitiendo su amargura, su resentimiento, y eso es un tropiezo que muchos están sembrando en el corazón. Y se da, hermanos, cuando de repente hay comentarios de que si usted supiera lo que el pastor hace, si usted supiera lo que el hermano hace, si usted supiera. Si usted supiera, hermanos, es una cizaña de infundir resentimiento, porque entonces el otro piensa: ¿y qué están ocultando? ¿Son o no son honestos? La amargura y el resentimiento es un obstáculo, un tropiezo, una trampa que a muchos los está llevando a alejarse de Dios. Hebreos 12:15, ¿ya lo tiene? Mirad bien, pongan atención: que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, ¿qué? La amargura es un estorbo y un tropiezo en la vida cristiana. Dios nos llama a estar en paz con todos. Si alguien te hizo algo y en tu corazón guarda resentimiento, es el momento de pedirle a Dios perdón y dejar eso atrás y caminar la vida sin estorbos. Nadie es perfecto, y en esta vida cristiana encontramos personas que nos lastiman, que nos dicen, pero tenemos que cuidar nuestro corazón de esto, hermanos. Porque si usted no quita ese resentimiento de ese hermano, de esa hermana, de ese familiar, de ese vecino que le hizo algo, mañana va a contaminar a aquellos seres que usted ama. Los hijos aprenden, se dan cuenta que ya no hay una buena convivencia entre los hermanos, y también guardan distancia y se alejan. Eso es tropiezo, hermanos. O se estorbe, y por ella, y por la amargura, y por el resentimiento, muchos sean, ¿qué, hermanos? ¿Cuántos padres? Y constantemente yo digo esto a la iglesia, hermanos: no hablen de nadie en la mesa con sus hijos si no le consta. No hable del pastor en la mesa de cuando esté comiendo con sus hijos. No hable del hermano si no sabe bien las cosas, porque eso va a contaminar a sus hijos. Cuide el corazón de sus hijos. Tristemente en los hogares cristianos se sientan y platican cosas que no son ciertas o que no les constan, porque déjeme decirle que en toda situación hay un lado A y uno B de las cosas. Y regularmente solamente le damos cabida al lado que nos contaron. Hay que darle la opción al otro y que nos dé su punto de vista, y después saca un juicio. Pero regularmente somos personas que nos cuentan algo de alguien y rápido nos vamos por esa inclinación.
Alguien maduro dice, bueno, ya te escuché, voy a buscar al otro que me diga su verdad. Cada quien tiene su verdad, ¿verdad? Valga la redundancia. Pues escucha los dos lados y después saca conclusiones. ¿Quién te está mintiendo y quién está mal? La amargura en la vida de muchos cristianos, hermanos, está estorbando para que no glorifiquen a Dios. Dice la palabra del Señor, esto estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ese obstáculo de amargura se coloca enfrente de la vida cristiana y no los dejan crecer. Otro tropiezo que encontramos en la Biblia, o que hace tropezar a los cristianos, es la división, que es lo contrario ¿de qué? De la unión. De la unidad. La división, hermanos, es otro estorbo. Dios desea que la iglesia, que las familias de la iglesia sean familias unidas. Es el deseo de Dios. Pero cuando hay divisiones, es un tropiezo para la iglesia. Y lejos de crecer, es un estorbo. Romanos 16, 17. La Biblia hace exhortaciones y advertencias en relación al tema de las divisiones. Y puede ser desde una iglesia o puede ser hasta las familias. Vamos rápidamente. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. ¿Que nos qué, hermanos? Que nos fijemos. En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, los evangelios de Cristo. ¿Y que qué, hermanos? Apartéis de ellos. ¿Por qué? Porque si tú sigues con ellos, te van a contaminar y vas a ser parte de la división. Esa es la respuesta. Iglesia Elohim, hoy Dios deja una palabra muy profunda en el corazón de nosotros para vivir esta vida cristiana glorificando a Dios. No seamos estorbo, no seamos tropiezo de nadie. Que Dios nos ayude. Que al contrario seamos unos hermanos o una iglesia que ayude a la edificación de la misma congregación de la iglesia.